Hoy os traigo dos invitados, Gerson Mercadal y Josué Moreno, que son, digamos, los dos cristianos con los que se enfrentaron Ignacio Crespo y Rocío Vidal en Ciudad Real, en el debate que tuve el honor de ser el moderador. Y nada, como quería hacer una ronda de invitarlos a los cuatro, pues empezamos con ellos, con Gerson y con Josué, y en algún otro momento tendremos aquí a Ignacio y en otro momento a Rocío. Todavía tengo que hablar con ellos para prepararlo, pero lo vamos a hacer. Y nada, poco más. Doy paso, sin más dilación, a Josué Moreno y Gerson Mercadal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hola, Enrique, ¿qué tal? Os voy a pedir que os presentéis para la gente que quizás no nos conozca. Contadme un poquito. ¿Quién es? Empieza Josué, si quieres. ¿Quién es Josué Moreno? ¿Qué haces? ¿Qué has estudiado? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y por qué? Me gustaría a mí saber por qué haces lo que haces. O sea, ¿por qué te interesaste por este tipo de debates, por este tipo de discusiones, por este tipo de temas? Muchas Cuéntanos. gracias, Enrique. Antes de nada, gracias por invitarnos. A Gerson y a mí es un honor estar contigo. De verdad, no lo digo porque estemos aquí, lo digo de verdad porque te admiramos mucho. O yo por lo menos Sí. hablo por mi parte, te admiramos mucho tu trabajo y te damos gracias por hacerlo, tío. Bueno, soy un muchacho de Ciudad Real, puertollano, de La Mancha, y estuve allí hasta los 20 y pico, que me casé y me fui a Málaga, y en ese tiempo estudié ingeniería industrial en la universidad. Y en ese tiempo, bueno, comencé a darme cuenta de que me gustaban los números, se me daban bien, pero lo de dedicarme a ello no me apasionaba mucho. De hecho, ahí empezó a despertar una ansia por leer filosofía de la religión, por leer cosas más teológicas, por interesarme incluso participar en algún tipo de charla o debate, como algo más informal a lo que hicimos en Ciudad Real, pero de ese tipo. Y eso me llevó a cuestionarme hacer alguna cosilla y ahí surgió la oportunidad de ir a Inglaterra y estuve estudiando teología en Oxford y después realicé un máster de filosofía de la religión en la Universidad de Leeds y lo terminé el año pasado. Y en ese impasse también, Pontea, la fundación para la que trabajo, me invitó a sumarme a su equipo y desde entonces trabajo como comunicador con ellos y súper contento. De hecho, tengo a mi compañero ya con experiencia, Gerson, ahí en el equipo, lo cual hace la cosa mucho más sencilla. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Josué. Pues Gerson, Vamos bien. lo mismo, preséntate un poco, cuéntanos quién eres y por qué haces lo que haces, cómo te llegó a interesar todo este tema. Pues soy Gerson, soy de Menorca, lugar donde crecí, lugar que echo mucho de menos porque vivo en Madrid, lejos del mar. Nosotros Vivo con mi... fuimos, perdona que te interrumpe, pero fuimos de viaje de novios a Menorca. Pues mira, es un buen sitio. Chulísimo. Es el paraíso, es el paraíso. Sí, sí. Sí, la verdad es que sí. Y nada, vivo como digo, en Alcobendas, en Madrid, con mi mujer, con mis dos niños. Como Josué, trabajo de comunicador en Pontea. ¿Qué significa eso? Al final, pues se trata de hablar con la gente, de sus preguntas, ¿no? Las preguntas que dan forma a nuestras vidas, preguntas de la vida, de Dios, del propósito. Y también a veces, pues hablar a grupos, ¿no? Que es algo parecido a lo que hicimos en Ciudad Real. Estoy estudiando, bueno, estudié una ingeniería también, como Josué, estudié ingeniería de la edificación en Barcelona, pero luego, pues, de forma parecida, también estuve estudiando estudios teológicos en Inglaterra y ahora estoy terminando mi máster en ética global y justicia en la Universidad de Birmingham. Estoy ahora con el trabajo final, digamos, la tesis del máster, estudiando la dignidad del ser humano y cómo se puede fundamentar. ¿Y qué me llevó a hacer esto? Diría que al final, diría que fue porque es un tipo de conversaciones que para mí fueron muy importantes, sobre todo como chaval, ¿no? A veces la gente piensa, bueno, como tú has dicho, Enrique, yo soy cristiano, y a veces la gente piensa que los cristianos somos los que menos hemos pensado en esto, pero mi sensación es que muchas veces es la contraria. Yo soy el primero que lo he cuestionado muchísimo, soy el primero que pasa muchas horas pensando en ello, ¿no? Me interesa si de verdad es así o no. Y cuando yo era, pues como digo, cuando yo era chaval no tenía necesariamente la posibilidad de tener muchas conversaciones sobre temas profundos, pero es algo que siempre me ha gustado y me encanta poder hacerlo ahora, ¿no? Me encanta, pues, poder viajar, estar en universidades, hablar con estudiantes y darme cuenta de que muchas veces la gente
sí que tiene preguntas. Lo que pasa es que a veces nunca han tenido la oportunidad de hacerlas, por una razón o por otra, ¿no? Pero que cuando hablas con las personas, todo el mundo pues tiene una historia, tiene unas circunstancias y al final pues a todo el mundo le interesa hablar de este tipo de preguntas. Así que me encanta hacerlo y es un placer estar aquí también. Genial, pues muchas gracias. Oye, pues os voy a preguntar qué os pareció el debate, así si tenéis unos comentarios generales, o sea, ¿qué expectativas teníais? ¿Se vieron realizadas? ¿Qué cosas os sorprendieron? ¿Dónde os parece que estuvisteis más fuertes vosotros? ¿Dónde creéis que estuvieron más fuertes Ignacio y Rocío? Etcétera. Hay muchas preguntas, Enric. Sí. Bueno, Gerson, dale tú si quieres, tío. Bueno, en primer lugar me pareció muy bueno tener más personas, creo que fue muy bueno, ¿no? Ser 4 esta vez, creo que le dio mucho color, creo que lo hizo también muy atractivo. Al final también cada uno de nosotros aporta un poco pues un ángulo distinto, así que creo que el hecho de ser 4 fue algo muy atractivo, ¿no? Muy chulo. Creo que hizo algunas partes pues mucho más dinámicas, más divertidas y espero que también fuera así, ¿no? Para la gente poder escuchar más voces. Me has preguntado expectativas, Enric. Yo la verdad es que yo llegaba con los escalofríos, no porque la otra vez fuera mal en absoluto, pero por lo que supone luego, al final, tú esto, Enric, lo vas a saber más que yo, seguro, ¿vale? Pero todo el hate que uno recibe luego por redes, todos los comentarios, incluso muchas veces de gente cristiana, ¿no? Tal. Entonces yo iba ahí con un poco la sensación de otra vez exponerte a esto, que es muy complicado, porque tienes muy poco tiempo, no sabes un poco por dónde van a ir las cosas, los tiros, tienes que adaptarte un poco, ¿no? Dicho esto, pues yo la verdad es que terminé contento, creo que fue una conversación en la que, bueno, creo que pudimos tocar muchos palos, se quedaron desde luego muchos temas sin poder responder, pero desde luego sí que, sobre todo esta vez, me fui más con la sensación de, bueno, hemos por lo menos introducido los temas que queríamos, que luego a lo mejor se han quedado un poco en el aire, puede ser, pero por lo menos hemos ido introduciendo todo lo que queríamos, ¿no? Y creo que eso es algo que fue guay. Sí. Sí, lo del hate realmente a mí me sorprende, porque, o sea, sobre todo, ¿cómo puede ser que la gente no se lleve como, bueno, la gente como en general, ¿no? Pero como que haya mucha gente que no se lleve lo que realmente estáis intentando hacer, que es dar un ejemplo de un debate cordial entre 4 personas que no piensan lo mismo, pero que no por eso tienen por qué estarse insultando, rabiando mutuamente, ¿no? Y de hecho luego nos fuimos a cenar todos juntos. Sí, o sea, sí, fue muy bueno. Como que eso, de alguna manera, sí que es verdad que hay mucha gente que lo ve, lo sabe apreciar y tal, pero luego hay otras personas que no, que lo que quieren ver es como sangre y realmente como que les da miedo el debate cordial, ¿no? No sé. Sí, es verdad, hay que decir ahí, a favor de la gente que esperaba otra cosa cuando vio la palabra debate, que es que en ningún momento nosotros, ni Ignacio ni Rocío, sí, verdad, hablamos de debate. O sea, me parece un tema que la gente que esté viendo le interese esto. Hablamos siempre de diálogo, por lo cual cuando nosotros nos acercamos a ese debate en Ciudad Real, nos acercábamos, y yo personalmente, igual que Gerson, nos acercábamos a un diálogo con Ignacio y Rocío en el cual iba a haber un mediador o un moderador que era Enric. Entonces, claro, la palabra debate aparece después, un poco para la sorpresa de todos, incluyendo ya al GBU. Entonces, claro, cuando hay alguien que se acerca y dice esto no es un debate, la respuesta mía normalmente es que en principio no lo era. Y nuestra idea es que fuera un diálogo, una conversación, aunque es verdad que en muchos momentos quizás se parecería un poco, pero lo mismo la gente decía, es un debate descafeinado. Puede ser, porque la idea es que fuera una conversación o un diálogo más que un debate clásico. Sí. Sí, es verdad, eso es verdad. Pues no sé si quieres añadir, Josué, algo de los comentarios generales que quizás quisieras decir alguna cosa que Gerson no haya dicho o... Sí, o sea, es una movida porque, claro, yo no había hecho un debate como esto. Gerson ya lo hizo hace un par de años, si no me equivoco, en 2019 con Rocío. Entonces él ya era un experimentado y Rocío también. Y claro, tú te haces tus movidas en la cabeza de lo que va a ocurrir, por dónde pueden ir los tiros. Y entonces creo que tienes sensaciones antes, sensaciones mediante y sensaciones después cuando ves el debate. Yo en medio del debate o de la conversación
mi sensación era que se iba de las manos la movida. Yo escuchaba 5.000 argumentos, decía, no hay tiempo Y para eso tratarlo. que no eras el moderador. O sea, claro, yo después digo, no sé, este muchacho Enrique, ¿qué podía hacer con la cosa? Pero sí, o sea, por ejemplo, la primera parte a mí me frustró muchísimo. O sea, ahí in situ, la primera parte en la que terminamos únicamente hablando del ajuste fino, un poco ahí enmarruñado, y no hemos hablado ni del cosmológico, ni de la parte de los indicios morales o de la justicia, o de incluso la persona de Jesús, que nosotros lo traemos a conversación. Fue un poco frustrante decir, ostras, ya se ha terminado el tiempo, ya no tenemos tiempo para hablar de nada más. Entonces fue un poco decir, lo mismo queríamos y no se podía. Entonces mi feeling es un poco como Gerson, de decir, a grosso modo estoy contento, dentro de mi descontento generalizado con mi persona, que yo normalmente no estoy contento con las cosas que hago 100%, pero eso es un tema mío personal. Con el grosso del debate estoy contento, pero creo que quizás hay cosas que mejorar de cara a un próximo debate. Creo que todos los temas que abrimos es una locura, porque no dio tiempo prácticamente a profundizar en ninguno de ellos. Y eso lo pondría como punto quizás ahí a mejorar, sí. Sí, sí, eso es verdad. Yo además, o sea, me sentía fatal cada vez que os tenía en plan que cortar y decir, bueno, ahora tenemos que pasar como al siguiente tema porque era en plan, ostras, pero es que prácticamente no hemos Claro. podido perseguir ninguno de los hilos tan interesantes que se han ido sacando, ¿no? Pero bueno, sí, No. quizás sí, para la siguiente sería una buena idea, en plan, centrarlo más, en plan, como vamos a discutir solo estas dos cosas. Incluso vamos a hacer como dos debates, ¿no? 2 días consecutivos, uno en el que tenga la carga de la prueba a un lado y el otro en el que tenga la carga de la prueba al otro, ¿no? No sé, pero bueno, eso ya es como para otras ocasiones. Pues, oye, Claro, de ¿dónde hecho, os parece? Enric, Dime, sí, sí. no sé si te diste cuenta que muchos seguidores en el vídeo de Pontea y de Rocío pedían que fueras tú. Decían, oye, como que se quiten estos, que no saben mucho No, y se ponga. Entonces, es posible que hagamos 2 días, pero que en lugar de estar yo y yo, aparezcas tú por ahí. no, Estaría yo guay. de verdad, yo tengo mucho respeto y mucha admiración por gente como vosotros que realmente sois como capaces y estáis dispuestos a poneros ahí y a debatir y tal. Yo, de verdad, la gente tiene una idea de mí que no se corresponde con la realidad porque la gente se forma la idea a partir de vídeos que yo he estado una semana investigándolos, tengo el guión delante, lo estoy diciendo y si me equivoco, repito y luego corto y edito y fuera. Pero eso no es una imagen fiable de cómo sería yo en un debate, que lo haría muchísimo peor que vosotros, ya os lo digo, estoy No, convencidísimo. Pero no, bueno, no creo, pero es verdad lo que dices, que eso es un punto interesante. Yo luego cuando cada uno vemos el debate en nuestra casa decimos, debería haber dicho esto, incluso cuando lo revives en tu mente. Entonces, claro, entiendo que mucha gente lo ve en internet y dice, pero ¿por qué no ha dicho eso? Y dicen, porque no se me ha ocurrido, tío, la verdad. O sea, en el momento van las cosas muy rápidas. Entonces, sí, hay Y hay veces que momentos. Perdona. sí, Que hay momentos donde uno literalmente tiene que decidir. En plan, voy a tocar este tema o este tema. No puedo tocar claro. los dos, lo sé. Entonces, tengo que decidir, ¿no? Y eso son decisiones al final prácticas que uno tiene que tomar casi inconscientemente, realmente. Y que luego, claro, la gente, no, pues que no hablasteis de esto. Ya, pues que si hubiéramos hablado de esto, no habríamos hablado de esta otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que uno vive y luego ve cómo funciona. sí, es muy difícil realmente. Pero bueno, ¿dónde creéis que estuvisteis más fuertes vosotros? ¿Tenéis alguna Josué, opinión al no, respecto? adelante. O sea, ¿dónde dices, buah, esto, o sea, a lo mejor hay cosas que mejorar y tal, pero esto realmente estoy muy contento de cómo quedó? O sea, creo que no sé, y esto no lo he hablado con Gerson directamente, la parte en la que estuvimos más fuertes o nos sentimos. Yo la parte del sufrimiento me sentí bien y me sentí cómodo y creo que eh, a grosso modo la defensa que hicimos me gustó. Y luego hay una idea importante para mí que yo quería invitar a la gente que nos estaba escuchando, bien en vídeo o bien en directo. Creo que Dios es un Dios personal el cual invita al ser humano a conocerle personalmente. Y era algo que quería incidir en toda la conversación. No quería que se quedara la cosa en algo completamente racional y lógico y de ideas. Me gustaba esa idea de poder abrazar lo humano, que creo que él se hace a través de la persona de Jesús. Y
e incidir un poquito en ese punto. Entonces, eso estoy bastante contento. Creo que pudimos mostrar esa invitación que existe en el cristianismo continuamente, de un Dios que se acerca al ser humano para conocerle, para llenarle, para satisfacerle, para incluso sufrir por amor a él. Y eso creo que pudimos mostrarlo, y eso me gustó. Creo que ahí estuvimos fuertes, aunque no sé si serían argumentos lógicos a favor del teísmo, pero sin duda muestran algo que a mí me parecía muy importante que mostráramos. Gerson, ¿quieres Sí. añadir algo? No, yo creo que a tu pregunta, Enrique, me gustó la segunda parte, ¿no? Como tú dices, está claro que se podría haber hecho esto de otra forma, 2 días, pero bueno, tal y como ocurrió, me gustó la segunda parte porque creo que también fuimos capaces de crear muchos puntos en común, ¿no? Y decir varias cosas en las que tanto Rocío como Ignacio incluso decían, ya, bueno, veo lo que dices, ¿no? Creo que hay varios ejemplos de eso, creo que hay ciertas conclusiones que compartimos, como la importancia del pensamiento crítico, la importancia de no centrarse solamente en las acciones de unos pocos que igual pues no están representando lo que dicen representar. Entonces creo que esa segunda parte fue interesante por eso, ¿no? Porque creo que pudimos encontrar puntos en común desde los anhelos, por usar una palabra bastante personal, que es lo que queríamos con la segunda parte, ¿no? Desde los anhelos que creo que Rocío o Ignacio querrían decir esto son cosas importantes en la vida, y decir sí, es que estamos de acuerdo. Nosotros también pensamos que este tipo de cosas son importantes y creemos que podemos encontrarlas aquí, ¿no? Entonces creo que esa segunda parte fue también interesante, aunque pues bueno, no, al final tampoco quitaría la primera, desde luego. Perfecto. ¿Y qué tema, argumento o lo que sea os hubiera gustado tener como más tiempo para desarrollar o para profundizar en él? ¿Hay alguna cosa que...? Tú lo sabes, Enrique, porque lo hemos hablado. A mí el ajuste fino no es mi tema favorito ni mi argumento favorito. De hecho, si tuviera que quitar uno de todo lo que se habló, quitaría eso, porque es el que menos me convence. Y ahora lo mismo puede sonar un poquito oportunista, ya que no se dio muy bien ese argumento en el debate, pero realmente es que no me gusta, y eso lo sabe. Y, por ejemplo, el argumento cosmológico me parece mucho más potente, me parece mucho más robusto, y me hubiera gustado que se hubiera hablado un poquito de él, y no tuvimos tiempo. O sea, sí, y la parte un poquito más histórica, la resurrección de Jesús y alguna cosita así, me parecen interesantes. O incluso haber ahondado un poquito más en esa idea del anhelo de trascendencia del ser humano, del deseo de justicia, de los indicios morales. Hay algunas cositas ahí que creo que habría estado interesante, pero que es verdad que era imposible por tema de timing. Sí. Yo, mira, es curioso porque no me lo había pensado así la pregunta, ¿no? Pero algo que sí que eché mucho en falta y que desde luego me sabe mal no haber podido pasar más tiempo tocando es ver la segunda mitad, es decir, la parte en la que estamos hablando de la vida, ¿no? Necesitamos a Dios para vivir la vida, ver cuál es la respuesta del naturalismo a eso, porque es verdad que en la primera mitad conseguimos tener un buen equilibrio de nosotros hacemos preguntas, vosotros hacéis preguntas. Creo que en la segunda mitad terminó siendo bastante de nosotros contestamos a vuestras preguntas, y hubo poco tiempo en el que nosotros hacerles preguntas a ellos, y de hecho hubo un par de momentos donde me hubiese gustado hacer preguntas y bueno, como sabemos, no hubo tiempo para hacerlo, pero eso es una cosa que sí que digo, si hubiera habido más tiempo me hubiese encantado preguntarles. Por ejemplo, hay un momento que me parece que Ignacio dijo algo, me pareció súper interesante, ¿no? En el que Ignacio dice, bueno, ¿quién ha dicho que nosotros pensemos que solo somos elementos físicos? Me hubiese encantado preguntarlo, Ignacio, cuéntanos más, porque me pareció muy interesante, me hubiese encantado escucharle, ¿no? De que él me dijera, vale, cuéntame entonces, y no dudo que pueda hacerlo muy bien, cuéntame cuál es tu antropología, qué es el ser humano, qué es el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, como digo, creo que algo que eché en falta y que me hubiese encantado es hacerles más preguntas a ellos en la segunda mitad. Genial. ¿Dónde os parece que estuvieron más fuertes ellos? A mí la verdad es que las dos preguntas que plantea Rocío en la primera mitad, la verdad es que me parecen muy, muy fuertes, ¿no? Tanto el tema del sufrimiento como sobre todo el tema del ocultamiento divino, pero sobre todo tal y como lo plantea ella, ¿no? Porque Rocío
y como digo, me parece muy potente. No solamente dijo ¿por qué Dios no es más obvio? Que es una pregunta muy buena, es una pregunta muy común, pero creo que Rocío fue un paso más allá y dijo ¿qué pasa con alguien? No sé si ella se incluiría o no, aunque en ese momento dijo que sí, pero ¿qué pasa con alguien que sinceramente ha buscado a Dios y no ha pasado nada? Me parece que ese es un tema potente, es una buena pregunta y bueno, pues también pasamos un poco por encima como pudimos, ¿no? Por el tiempo, digo, pero desde luego me pareció un bastante buen argumento. ¿Tú, Josué? Sí, o sea, como argumentos potentes en el sentido de un golpe en el debate, diría que el del ajuste fino por la sorpresa y por lo inesperado, no tanto porque me parezca un argumento súper fuerte, pero sí por el hecho de decir, "Puf, ostras, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Esto no me lo veía venir. Porque es verdad que Gerson y yo conversamos mucho sobre las cosas que entendíamos que podían ocurrir y la mayoría de argumentos suponíamos que llegarían. De hecho, los veíamos venir. Es verdad que ese no. O no de esa manera. Pero si tuviera que decir a nivel personal qué argumentos me parecen más fuertes de los que ellos mencionaron, no sería el del ajuste fino que plantea Ignacio, sería sin duda el problema evidencial del mal, no en la primera versión que cita Rocío, la cual me sorprende que lo citara de forma lógica. Esa forma más... sí, esa me sorprendió que la citara, la verdad. Pero la parte más evidencial o probabilística, por mucho que a Ignacio no le gustara, que ahí creo que le hizo un poco de mal a Rocío, porque ella parece que quiere introducirlo y claro, ella ha dicho que no quiere jugar con probabilidades. Pero creo que esa parte, si jugáramos con algunos ateos como William Rowe o Paul Draper en su versión probabilística, me parecen argumentos duros. Sí. Para responder como teísta. Y el ocultamiento divino comparto con Gerson esa versión que dice Rocío de, oye, si yo busco a Dios de forma honesta, es posible que haya culpables, sí, que gente que haya realmente buscado a Dios y no lo haya encontrado. Eso me parece difícil de responder. A mí me gustaría preguntaros qué creéis que os haría a vosotros cambiar de opinión sobre todo este tema, ¿no? Porque obviamente creéis en Dios, sois cristianos y tal, pero no sé si os habéis planteado alguna vez en plan, ¿qué me tendría que encontrar para pasar a pensar que estaba equivocado? Y que realmente, pues a lo mejor, tanto en el tema de la existencia de Dios como en el tema del cristianismo, si queréis comentar, no sé. Gerson, dale si quieres, tío. Desde luego es una pregunta interesante que creo que todos nos tenemos que hacer, ¿no? Creo que eso siempre es bueno, que todos nos hagamos esa pregunta que me haría cambiar de opinión. Creo que probablemente siempre tiene que haber más de una respuesta porque al final creo que, y estoy seguro que ahora hablaremos, ¿no? De cómo funcionan los argumentos y demás. Entonces, creo que hay varias cosas que uno podría decir, pero si tuviese que decir una, me iría pues a la persona de Jesús. Es decir, en mi caso, como digo, todos esos argumentos, algunos de los cuales salieron en el diálogo, en el evento, creo que todos esos argumentos son útiles, son buenos, pero tienes que entender qué lugar tienen. Y si uno de ellos se cae, bueno, quizá ahora hablamos más de eso, ¿no? Pero si uno de ellos se cae, yo no necesariamente dejo de creer que exista un Dios o que un Dios sea la mejor explicación para lo que observamos, en parte porque están los demás, ¿no? Ahora, sobre todo el cristianismo, ¿no? El cristianismo al final depende de la persona de Jesús. Entonces, si de alguna forma, y puedo mencionar algún ejemplo, ¿no? Si de alguna forma se demostrase o hubiese una evidencia abrumadora de que este Jesús no fue lo que leemos que fue. O por ejemplo, ¿no? Salió el tema de la resurrección. Si se demostrase que Jesús no resucitó, al final, pues es un castillo que se viene abajo, ¿no? Entonces diría que en general cualquier cosa alrededor de Jesús no fue el Jesús de la Biblia. Diría que eso es lo que a mí me haría cambiar de opinión y lo digo sin miedo porque es verdad, si resultase que no fue así, pues entonces no quería creer, ¿no? Que eso es una frase que dije ahí en el diálogo y la mantengo y a veces le sorprende a la gente, pero oye, que si esto fuera mentira, no creo que lo sea, pero si lo fuera, soy el primero que querría saberlo. ¿No? Entonces, como digo, creo que es bueno que todos tengamos una respuesta, sí, esto me haría cambiar de opinión. De momento no ha pasado, por tanto sigo firme.
Claro, solo añadir a alguien puede estar escuchando a Gerson y decir, jope, no había pensado en un cristiano diciendo algo como esto. Pues bienvenido a las primeras páginas del Nuevo Testamento. O sea, de las primeras cosas que se escriben en la Biblia del primer siglo, ahí el teólogo Pablo de Tarso ya dice esa frase famosa de si la resurrección no ha ocurrido, cerramos la iglesia y nos vamos a otra movida, ¿no? Dice él, sois los más tristes del universo, señores, por creer una estupidez. Entonces, creo que el punto desde el que se sostiene la fe cristiana tiene que ver con el hecho histórico de la resurrección de Jesús, por lo cual sí que estaría de acuerdo con Gerson en ese punto. Pero claro, no únicamente la resurrección, ahí Gerson apuntaba a la persona de Jesús, la persona histórica. O sea, ocurren muchas cosas con Jesús, porque yo, por ejemplo, estaba pensando, digo, hay una razón por la cual creo que dudaría. Hay un libro de C.S. Lewis cuando él estaba atravesando la muerte de su mujer, que él dice, no estoy dudando de si Dios existe, sino de si Dios es un Dios malvado. Una pena en observación. Sí, me parece desgarradora esa frase. O sea, no dudo que Dios exista, mi duda ahora es si es un Dios malvado. Creo que si dudara de la bondad de Dios, pondría en juicio muchas cosas de las que creo, sin duda. Y ahí creo que claro, la persona de Jesús rompe la baraja, porque sí, creo que en la persona de Jesús vemos a un Dios que es bueno, un Dios bueno hasta el punto de estar dispuesto a dar su vida por los seres humanos. Lo cual me parece espectacular. Sí. Genial. Pues os he preguntado qué os haría cambiar de opinión. Ahora me gustaría preguntaros por qué pensáis, o sea, por qué no cambiáis de opinión, ¿no? O sea, qué es lo que os hace pensar como pensáis, qué tipo de razones, aunque sea de manera general y obviamente tampoco podemos hacer aquí como un curso sobre cada una de las cosas, pero si queréis comentar un poquito en general qué es lo que a vosotros os hace pensar, no, realmente no estoy equivocado, sino que esto que pienso lo más probable es que sea verdad. ¿Qué os hace pensar eso? O sea, algo que intentamos hacer, Enric, que quizás no lo hicimos bien, y esa era un poquito la parte mía en el principio, en la primera pregunta de necesitamos a Dios para entender el mundo. Yo intenté, de hecho tengo aquí mi libretita, la que leí ahí un poco, mostrar que creo que tenemos razones o evidencias en el mundo observable para creer que Dios existe. También tenemos razones o evidencias en la parte más filosófica. Creo que también tenemos razones, evidencias cuando miramos a nosotros mismos, nos miramos a los seres humanos y al ser humano que nos rodea. Y también creo que tenemos razones para creer que Dios existe en la historia. Entonces, yo diría que creo que al mirar todo lo que existe una especie de caso acumulativo potentísimo. Es como una avalancha. O sea, puede ser que mires al cosmológico y digas, sí, pero no. Vale, pero si a eso le sumo, lo que yo intentaba decir, ¿no? Si a eso le sumo el ajuste fino, si a eso le sumo cuando observo al ser humano y veo sus deseos, sus anhelos, su deseo de trascendencia, las cosas que ocurren, cuando encima ahí observo a la persona de Jesús y su transformación de la historia y su implicación y sus palabras, creo que cuando todo eso ocurre es too much. Entonces yo diría que creo que toda la cantidad de argumentos y en todas las diferentes formas hacen creo que tiene mucho más sentido creer que Dios existe a creer que no lo hace. Y a eso le sumaría, en mi caso personal, a que he tenido un encuentro personal con Dios, la verdad, el cual creo que es la guinda del pastel, porque a nivel racional está guay entender cosas y podemos llegar a una conclusión de que Dios existe y tiene sentido, está genial, pero hay una pregunta más que hacernos, o sea, ¿y eso qué supone? ¿Eso qué implica en mi vida? ¿Eso cómo me transforma? ¿Es cierto que es un Dios personal? ¿Es cierto que ese Dios se quiere relacionar conmigo? ¿Y qué hago con eso? Y ahí creo que se encuentra, para mí por lo menos, el punto crucial en el cual, por eso he incidido tanto en que creo que Jesús juega el papel extraordinario. Yo soy cristiano antes de leer a Tomás de Aquino. Yo soy cristiano antes de estudiar muchas de las cosas que estudié. Y tiene que ver con mi encuentro personal con la persona de Jesús. Sí, yo me he enamorado de Tomás después de enamorarme de Jesús. Qué bueno. Gerson, ¿qué quieres añadir tú sí, por tu lado?
que hay una cosa que acabas de decir, Josué, ¿no? Hablabas pues de eso del caso acumulativo y creo que es muy bueno entender exactamente cuál es la fuerza de eso, ¿no? Porque lo que estamos diciendo no es solamente tengo 3 argumentos. Me gustaría atreverme a decir es que cuando los tienes los 3 juntos tienes algo más grande que los 3 por separado. Hay un ejemplo que me encanta dar y que creo que ayuda, ¿no? Y creo que vamos bien de tiempo. Imagínate que el día del diálogo en Ciudad Real, de golpe, cuando bueno, estamos a punto de empezar, llego yo y digo, chicos, me han robado el ordenador, ¿no? Entonces, y viene alguien que estaba por ahí y me dicen, oye, he visto que ha sido un hombre. Y yo me giro y digo, Enric, tío, me has quitado el ordenador. Tú me dirías, bueno, a ver, espérate, que acabas de hacer un salto que flipas. O sea, solo por saber eso, no puedes decir que he sido yo. Ahora, imagínate que a los 5 minutos viene otra persona y me dice, bueno, he visto que tenía barba, ¿vale? Y a los 10 minutos viene otra persona y me dice, he visto que tenía gafas, ¿no? A los 15 minutos viene una persona y me dice... era muy musculado y era muy hermoso. Sí, estaba fuertísimo y era guapísimo. Y imagínate que esto ocurre. Claro, va cuadrando todo. Imagínate que estas 4 personas no han hablado entre ellas. O sea, imagínate que literalmente ninguna de ellas sabe que han venido las otras. Si yo te acusas a ti por solo una de ellas, me dirías, ¿qué haces? No tienes suficiente evidencia. Y eso pasaría con las 4, no es un ejemplo. Con cualquiera de las 4 me dirías, no tienes suficiente evidencia. Ahora, con las 4 juntas, que a lo mejor lo que sea, ¿no? Añadiría una 5, llevaba una camisa de rayas y resulta que tú, ¿no? Dices, tío, pues cuando tienes las 5 juntas tienes un caso bastante fuerte. A pesar de que por separado cada una de ellas no sea lo suficiente robusta como para darte una única solución, al final cuando tienes un montón de señales y resulta que todas indican más o menos en la misma dirección, pues bueno, eso pues te permite también tener un grado un poco más elevado de confianza, ¿no? De confianza en esa hipótesis o en este caso, pues, en la existencia de Dios. Entonces me parece bonito, ¿no? Ilustrar lo que queremos decir con el caso cumulativo, pero además me ayuda a decir algo que creo que ya lo he mencionado antes, ¿no? Y es que al final, si uno de estos argumentos se cae, no quiere decir que ahora, por tanto, ya no es Enric. Bueno, espérate, tengo que seguir viendo, puede haber otras cosas, ¿no? Entonces eso me ayuda también a ver qué es lo que pretendemos o empezar a ver qué es lo que pretendemos con cada uno de estos argumentos. ¿Tiene sentido esta idea? Sí, totalmente. O sea, de hecho, es una cosa que yo también he apreciado con el tiempo, ¿no? Porque digamos que en la tradición filosófica ha tenido como mucho peso la idea de conseguir argumentos que desde un punto de vista como metafísico sean como necesarios, ¿no? Y casi apodícticos. Knockout. Sí, prácticamente, ¿no? Y es posible que haya algunos que sean así si concedes los puntos de partida concretos, ¿no? Lo que pasa es que obviamente uno siempre puede salirse de cualquier argumento si está dispuesto a negar las premisas, ¿no? O alguna de las premisas. Pero es verdad que luego está esta otra manera de aproximarse al tema que es más cumulativa, que yo le he ido como encontrando el gustillo y realmente como, bueno, a mí me gusta mucho también. Y esa idea de que no es que haya un solo argumento o un solo punto de evidencia, sino que hay tantas cosas que, vale, a lo mejor hay alguna que no termina de cuadrar, como el mal, el sufrimiento, lo que sea, pero es que están todas estas otras, ¿no? Y cuando las pones sobre la balanza es como la balanza se inclina muy fuertemente hacia este lado, aunque obviamente no sea en plan como 100% necesario y tal, pero como mínimo da que pensar, ¿no? No sé. Total. O sea, Enric, primer aviso, devuelve el ordenador a Gerson. Sí, totalmente. Vale, creo pues que dime. Perdona, que acabas de decir algo que es muy interesante, de hecho lo hablábamos, ¿no? Que creo que también nos ayuda a que la gente entienda. Lo que acabas de decir, de que a lo mejor hay algunos argumentos que sí que son lógicos, hay una serie de premisas que te llevan a una conclusión y si las premisas son ciertas y el argumento es sólido, sound en inglés, ¿no? Si el argumento funciona, la conclusión tiene que ser cierta. Hay argumentos que a lo mejor son así,
pero no todos los argumentos que uno plantea son así. De hecho, muchos de los que planteamos son más inductivos, son más darle la vuelta y decir, oye, estoy observando algo y qué es lo que lo explica mejor. Pero es importante entender eso porque cuando lo entiendes, la presencia de alternativas no tumba tu argumento. Es decir, es posible que tú tengas una posibilidad. Lo que pasa es que creo que la amiga lo explica mejor, ¿no? Pero si malinterpretamos los argumentos como me estás diciendo que X, por tanto, existe Dios, si lo malinterpretamos así, sería fácil decir, pero como yo tengo una explicación, tu argumento no funciona. Ya, pero es que yo no lo estoy usando así. Te estoy diciendo que creo que mi explicación tiene más sentido o es más probable, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, con argumentos como el del ajuste fino o el argumento de la moral, que también lo tocamos por encima. Yo no te estoy diciendo, como hay esto, por tanto esto, y por tanto todas las otras explicaciones tienen que ser 100% falsas. No. Te estoy diciendo, creo que mi explicación encaja mejor y tiene más sentido, tiene más probabilidades de encajar, ¿no? Sí. Total, No, y y además, ahí, de hecho, perdón, Enrique, ahí es no, interesante el decir, oye, si Dios existe, ¿qué esperaríamos ver? O sea, a mí me parece interesante esa pregunta, porque, por ejemplo, en el caso del ajuste fino o de las intuiciones humanas o del deseo de trascendencia, si Dios existe, no esperaría yo encontrar en el ser humano un deseo insaciable en el mundo material. O sea, no cabría esperar esa idea de que el ser humano anhele una relación mucho más grande que la que encuentra con sus iguales. O no esperaría encontrar en el universo ciertas cosas que indiquen que no estoy aquí por accidente. Entiendo que sí, pero que per se no creo que esas cosas digas lo que tú decías, unos argumentos knockout. De hecho, mucha gente los quiere así. Me he encontrado en el pasado gente que me ha dicho, oye, Josué, ¿cuál es el mejor argumento? Y normalmente suelo decir, creo que ninguno. Solo y en solitario, únicamente esto para demostrar que Dios existe, quizás no funciona ninguno. En mi opinión, tampoco creo que funcione ninguno en el lado contrario. O sea, tampoco creo que haya ningún argumento desde el ateísmo que demuestre que Dios no existe. Creo que te puede apuntar a una conclusión igual que en el otro lado. Para que creo que cuando juntamos todos los argumentos, tanto de un lado con otro, creo que pesa bastante más la conclusión lógica de que Dios existe y que nuestra presencia aquí no es un accidente del universo o de lo que sea. sí. No, lo bonito también es que muchos de estos argumentos como que se pueden combinar, ¿no? O sea, tú puedes ensayar el Kalam, por un lado, puedes ensayar el del ajuste fino por el otro, pero también puedes ensayar el Kalam con el del ajuste fino, ¿no? Es decir, con el del Kalam llegas a que tiene que haber una primera causa, una causa del universo, y con el ajuste fino estás diciendo, bueno, oye, esto es una indicación de que hay inteligencia o intencionalidad o algo superior a la inteligencia y la intencionalidad en la primera causa, ¿no? En la causa que origina el universo. Pero bueno, estaba también pensando, porque me ha recordado mucho, aunque esto lo digo no como alguien que lo haya estudiado ni nada, pero sí como alguien que lo ha oído, hay un argumento que es el argumento de los muchos argumentos, ¿no? The argument of many arguments, que es como un poco esta idea de que hay tantos argumentos y tan variados, ¿no? Como de tantas esferas distintas de la realidad, ¿no? Argumentos a partir, lo que tú decías, ¿no? De hechos antropológicos, de hechos sobre el universo, de hechos sobre el conocimiento, etcétera, de la belleza. Hay tantos argumentos tan variados que eso también es como una pequeña indicación de, bueno, si Dios existiera, también esperaríamos encontrar tantas pistas en tantas partes, ¿no? Entonces esto lo menciono por si alguien lo quiere buscar, ¿no? El argument from many arguments. Sí. Bueno. Y Enrique, hay algo bellísimo, tío, que la gente que nos está escuchando, lo mismo, o sea, hay argumentos que a mí me convencían y me encantaban hace 3 años, que hoy no me gustan prácticamente nada. Y mi sospecha es que dentro de 3 es posible que haya algunos de los que me reenamore y otros de los que abandone. Por lo cual digo que puede ser que haya gente que nos escuche y diga, a mí es que no me convencen esos 2 argumentos, genial, no pasa nada. Es que es muy posible que haya muchos otros que sí que te gusten. Que lo cual me parece interesante porque el ser humano en el punto en el que está se encuentra con Dios de diferentes maneras y a veces queremos centrarnos en que yo quiero verlo con las vías tomistas. Ya, es que lo mismo no es tu momento, querido amigo. Lo mismo, hay otros argumentos mucho más intuitivos o experienciales que pueden ser mucho más accesibles y más interesantes para ti en ese momento. Sí. Pues y solo, perdona, es que estamos, pero solo por casar un par de ideas que ya hemos dicho hasta ahora, ¿no?
Porque ha habido un par de momentos donde tanto Josué como yo hemos hablado de Jesús, hemos sacado el nombre de Jesús, y a lo mejor alguno podría escuchar decir, vale, entonces tenéis todos estos argumentos por aquí y luego tenéis este factor X sorpresa que, bueno, no tiene ningún sentido, pero ala, ¿no? Como que creo que cuando entendemos cómo estamos pensando sobre los argumentos, aunque creo que hablar de Jesús y de lo que él pudo hacer es más que eso, pero también tiene cierta forma de argumento en el sentido de, ojo, estamos viendo que aquí hay una serie de cosas que parece desde luego que ocurrieron y que tuvieron una serie de implicaciones. ¿Cómo explicas eso? Por eso a mí me gustó que Josué ya empezó a meter eso desde el principio de la conversación, ¿no? Ojo, es que cuando estamos hablando de cosas que necesitan explicación, no son solo acerca del universo, acerca de nuestras vidas, los hechos históricos de Jesús también requieren explicación. Si es que fueron, como yo creo que fueron, si fueron, también requiere una explicación. ¿Cómo puede pasar que pase esto? Que desde luego pues no ha habido paralelismos realmente a esa altura, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas? Entonces, simplemente quiero añadir, ¿no? Que ojo, que también se puede hablar de argumentos acerca de la persona de Jesús. Sobre todo viéndolo de esta forma, ¿no? ¿Cómo explicas esto? O viéndolo de la otra forma, como nos decía Josué, ¿no? En el otro sentido, si hubiera un Dios que deberíamos esperar ver y si no hubiera un Dios que deberíamos esperar ver y cuál de las dos se acerca más a lo que efectivamente vemos. Ujú. Muy bien. Hay una cosa que ha dicho Josué que me ha hecho pensar en una pregunta que quizás es interesante y si no se os ocurre nada, pues no respondéis y ya está, no pasa nada. Pero ya que Josué decía, he cambiado de opinión sobre algunos argumentos y tal, no sé si nos podéis dar algún ejemplo de una de estas cosas, ¿no? Algún tema, algún argumento o subargumento o lo que sea en lo que, gracias a vuestro estudio o vuestra investigación, hayáis como cambiado de opinión. Empiezo yo, Gerson, si quieres. Sí. Mira, yo recuerdo cuando empecé a leer sobre temas más apologéticos o filosofía de la religión y demás, lo primero que entró en mis manos fue William Lane Craig y Richard Swinburne. Y recuerdo que para ellos el argumento moral es absolutamente... es un knockout, creo que como ellos lo presentan. Y yo estaba bastante convencido de ese tema. Y recuerdo ya en Inglaterra leer otras cosas, es decir, esa idea de que solamente podemos construir una moral objetiva desde la idea de un ser superior personal o del teísmo, creo que no es cierta. Me sigue pareciendo que la más razonable es desde el teísmo, pero creo que hay otras opciones. Creo que sería el argumento más claro en el cual he dicho, no estoy contento en cómo se presenta en algunos momentos como una especie de knockout. Sí, creo que el ajuste de la moral sería uno de ellos. Sí. ¿Gerson? Sí, y yo coincidiría un poco en el sentido de que había ciertas ideas que a lo mejor antes presentabas de una forma muy probatoria, deductiva, blanco y negro, y que ahora pues no lo veo igual, ¿no? De hecho, creo que, por ejemplo, en el pasado quizá he abusado de ideas del tipo, por ejemplo, hablar del propósito del ser humano, ¿no? Lo cual, una vez más, creo que también podemos hacer ese tipo de preguntas que explica mejor esta sed que tenemos de propósito, ¿no? Y quizá en el pasado, un poco parecido a lo que decía Josué, ¿no? Haberlo presentado de una forma muy, bueno, es que obviamente solo puedes encontrar un propósito de esta forma y ahora decir, no lo diría así. Desde luego querría ponerle calificativos a la frase para empezar de qué tipo de propósito estamos hablando, pero también decir, pues, que no estamos diciendo... O sea, es simplemente no presentarlo todo tan blanco y negro, ¿no? Si no, porque si tú dices ideas tipo sin Dios vas a ser infeliz, lo cual es una idea demasiado simplista, claro, cuando me escucha mi amigo, que obviamente es feliz, dice, pues ala, ya está, ya no, tu argumento No hay se más ha terminado, ¿no? ¿no? Entonces, simplemente pues no presentar este tipo de cosas tan así y verlas de una forma un pelín más holística, integrada, en la que unas tienen que ver con las otras. Creo que al final como creo que mucha de nuestra cultura se ha ido moviendo de un racionalismo y de un pensamiento moderno, posmoderno, hacia un pensamiento más, bueno, pues más, creo que la importancia de la historia, por ejemplo, la importancia de la historia de cada persona, ¿no? Creo que pues en ese sentido también he cambiado un poco. Entonces, parecido a lo que decía Josué. Genial.
Pues ha llegado el momento de hablar del ajuste fino. A ver, porque esto yo lo dije en el vídeo que publiqué y tal, y lo habéis dicho vosotros también, yo creo que fue la parte quizás más sorprendente del debate, ¿no? Porque, ¿Verdad? bueno, yo que soy súper aficionado a este tipo de debates, de discusiones, que lo leo todo, me escucho todos los vídeos y tal, es verdad que del ajuste fino quizás no he hecho tanta investigación, pero igualmente, más o menos, a poco que te metas, escuchas casi todo. Y eso yo creo que fue la primera vez que lo escuché, ¿no? O sea, que Ignacio, en lugar de, digamos, conceder la evidencia sobre el ajuste fino, que es lo que se suele hacer siempre, ¿no? Pasó directamente como a cuestionar esa evidencia, atribuirla a, básicamente, a que la gente que, o sea, una propagación de citas, ¿no? Propagación de citaciones en la que la gente cita en sus papers que, bueno, sí, esto del ajuste fino y tal, pero no ha hecho los Las cálculos, cuentas. Ujú. las cuentas, y luego a que no se, normalmente cuando se hacen este tipo de cálculos solamente se varía una variable, pero que variando más de una o incluso todas, no se obtienen los mismos resultados, ¿no? Entonces, sé que queríais hablar de esto, no sé si habéis podido desde el debate investigar al respecto lo que ha dicho, lo que dijo Ignacio y tal, qué pensáis al respecto, etcétera. Es que nos tendrías que haber visto a Josué y a mí a la 1 de la mañana caminando por Ciudad Real, en plan, pero. Lo peor es que es verdad. Qué bueno. Sí, la primera cosa fue sorprendente, Enric. Creo que también lo fue para ti. Sí, O sea, totalmente. No había escuchado que nunca. eso, yo había escuchado diferentes maneras de atajar el tema, pero creo que no había escuchado el decir, oye, que todos esos científicos ateos o agnósticos que admiten el ajuste fino están equivocados o no han hecho las cuentas o se han tragado un bulo, o perdón, bueno, una de estas un sinfín de citaciones sin hacer los cálculos. Entonces, la primera cosa, claro, fue sorprendente, sin duda. Y aparte, cumplía uno de mis miedos ahí, que era, acabo de lanzar 5 o 6 argumentos y si la oratoria de Ignacio, que es muy superior a la mía, Bueno, pero desmonta, es impresionante. Tipo, es impresionante. habla. Claro, es impresionante. Digo, si la oratoria de Ignacio desmonta uno de mis argumentos, mi miedo es, va a parecer que todo lo que se ha dicho es mentira, ¿sabes? Entonces, creo que después viendo el vídeo no ocurrió eso, pero eso es verdad que ahí in situ en directo sí tienes una sensación de decir, acaba de poner un poco en tela de juicio un argumento y parece que ha puesto en tela de juicio todo lo que has dicho hasta ahora. Sumado eso a mi cagadón con el tema del premio Nobel, sin mencionar esa parte. Pero sí, la primera sensación para mí fue de sorpresa, de decir, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Sí, y ahora si Claro, y quieres podemos supongo comentar un que poco. seguro que os habíais preparado en plan para, vale, vamos a hablar del ajuste fino, van a salir esta objeción, a esto responderemos esto, a Claro, esto, otro, y de pronto, claro. ajuste fino, esto no, y tal. Esto Dices, no ostras, existe, esto no existe. ¿por dónde? Claro, Claro, de hecho, yo entiendo sí. esa situación de De, por dónde tiro ahora. de hecho, fue extraño no encontrarnos hablando de esas objeciones, ¿no? Del principio antrópico, del multiverso, de esas cosas que son las que tal. Fue extraño no hablar de todas esas, ¿no? Pero bueno, también fue interesante. Sí, sin duda. Y sí que lo hemos mirado, ¿verdad? Josué, no sé si Sí, quieres. sí. Que, ¿Cómo lo hacemos, Enrique? ¿Quieres que te No, contemos cosas que hemos visto? claro, yo no he tenido tiempo. Bueno, yo estuve mirando alguna cosa y tal, pero como tampoco tengo como dinero puesto en el ajuste fino, por decirlo así, pues como me da bastante igual y tengo otras muchas cosas para hacer, lo he dejado como aparcado al final de mi mente y algún día lo investigaré como en plan a fondo y tal, pero no he tenido tiempo de mirar prácticamente nada. Entonces, contadme vosotros lo que hayáis podido ver o sea, ¿qué es lo que responderíais ahora a esa objeción, ahora que habéis tenido tiempo de mirarlo? ¿Qué responderíais ahora si estuvierais haciendo el debate? Una muy buena pregunta. Pues, a ver, yo creo que habría dos cosas que querríamos decir habiéndolo mirado, ¿no? Aquí es importante reconocer, y al final creo que si Ignacio estuviera aquí, creo que él también lo reconocería porque él apuntó a este tipo de ideas. Al final lo importante es apelar a gente que haya hecho la ciencia, que haya hecho los cálculos.
Yo no soy astrofísico, yo no soy cosmólogo, entonces yo no los soy capaz de hacerlos yo, pero desde luego creo que Ignacio tiene razón en que no deberíamos solamente depender de gente que no ha hecho los cálculos y de gente que simplemente está, que no sé si es verdad que eso ocurra, pero que no deberíamos depender de gente que esté propagando citas. Como digo, si eso ocurre o no, no lo sé, pero no deberíamos, ¿no? Entonces creo que aquí habría dos cosas, habiendo hecho un poco ya más de investigación a partir de ahí. La primera es que la conclusión que saca Ignacio creo que es un poco ambiciosa a partir de lo que hay. Es decir, a partir de esos estudios a los que él apela, porque él también apela a ellos, ¿no? Obviamente, y es normal que lo haga. Creo que a partir de los estudios a los que él apela, creo que la conclusión de, por tanto, el ajuste fino no tiene mucho que decir, creo que hay un salto muy grande. Es decir, creo que lo que los estudios están indicando es bastante más pequeño de lo que pareció en ese momento. Te doy ejemplos, ¿no? Porque al final Ignacio cita y depende mucho, por ejemplo, del trabajo de Daniela Pérez, también cita a Fred Adams, ¿no? Entonces, yo creo que vosotros también lo habéis hecho, por lo menos sé que Josué lo ha hecho, ¿no? Yo me estaba leyendo pues la tesis de Daniela Pérez, que es online, es una tesis súper interesante, pero como digo, cuando leo lo que está ocurriendo ahí, digo, vale, espera, es interesante, pero no es tanto como parecía. Para empezar, Daniela no, o sea, en su trabajo no cambian todas las constantes, que es algo que se dice en el diálogo. Resulta que si cambiamos todas las constantes, hay muchos más universos parecidos al nuestro. Bueno, espera. En el trabajo no cambian todas, cambian 4 específicas y de hecho es muy interesante que justo después la siguiente línea en la tesis dice las constantes, la constante de Planck, la constante cosmológica y una constante gravitacional no sé qué, dice esas no son parámetros, como diciendo esas no se van a tocar, ¿no? Lo cual para mí esa es la primera pregunta de bueno, ¿por qué estas 4? ¿Por qué no otras? Etcétera, aunque no dudo que esas 4 tengan que ver con el resultado que ella da. Y el resultado que ella da, y de verdad que me parece interesante, es que si es verdad que si cambias estas 4, parece que el espacio de universos en los que, y ojo, ¿no? En los que las estrellas tienen una vida suficiente como para que ocurran una serie de procesos necesarios, desde luego, para la vida, sean es decir, que básicamente parafraseando, ¿no? Que las estrellas no se consuman o no desaparezcan antes de lo necesario. Pues que si cambias esas 4 resulta que el espacio, como digo, es un poco mayor. Pero ese es un factor. De ahí a decir, hay un universo como el nuestro, hay un pequeño salto, porque al final cuando se habla del ajuste fino se hablan de bastantes más cosas que no solamente esas condiciones iniciales o lo que pasa en las estrellas, ¿no? Entonces, lo primero que quería decir, aunque le daría más peso a mi segundo punto, ¿vale? Pero lo primero que quería decir es, no sé hasta qué punto esa conclusión sale, la conclusión de el argumento del ajuste fino no tiene mucho peso, no estoy seguro de que eso salga de esos estudios, porque lo que los estudios parecen indicar es, bueno, si cambias unas cuantas específicas, hay uno de los fenómenos importantes que parece que ocurre más veces. Bueno, pero ahí habría que ver el de esto, ¿no? A lo cual apelaría al segundo. Pero yo eso digo que es importante, porque de hecho, por ejemplo, cuando Ignacio hace esa analogía, que creo que es una analogía que no está bien, la de los ladrillos, él dice, ¿qué pasa si en lugar de mover un ladrillo movemos todos? O sea, claramente hace alusión a que no se cambia una variable, sino que se cambian todas. Y de nuevo enfatizar, Daniela Pérez, ella no cambia todas, cambia únicamente 4 de ellas. Dicho esto, porque al final esto es meramente, es importante, como dice Josué, porque al final hace que el caso parezca más robusto de lo que realmente es, pero creo que querría ir más allá, ¿no? No, si mi respuesta no puede ser simplemente no, querría ir más allá, ¿no? Entonces, básicamente, una de las grandes preguntas ahí era cuando haces dos preguntas. Una, ¿hasta ahora se han tenido en cuenta más de un factor? Y número 2, ¿qué ocurre cuando se toman en cuenta más de un factor, ¿no? Entonces,
yo, por ejemplo, he estado leyendo, ¿no? Me he leído el artículo sobre el ajuste fino de la enciclopedia de Stanford, que dentro de la filosofía es una de las más importantes, ¿no? Sí. Y básicamente a esta pregunta, la pregunta de los de si hay más de un factor, le dedica un párrafo en el que dice, una persona, Víctor, mira, tengo el nombre aquí, Víctor Stenger, Víctor Stenger, dice... el gran crítico del argumento del ajuste fino, sí. Pues básicamente le dedica un párrafo que dice, un criticismo de Stenger es que, bueno, las cosas cambian cuando tomas en cuenta más de un factor. La respuesta a este criticismo, por ejemplo, cita a Luke Barnes, que es astrofísico, es cosmólogo, él ha investigado esto en profundidad, ¿no? Pues que Luke Barnes en su paper apela a varios estudios, por ejemplo, el de Bardan y Kant de 2007, el de Tekmar y compañeros de 2006, que desde luego toman en cuenta varios parámetros, muchos parámetros, ¿no? De hecho, cito literalmente de la enciclopedia de Stanford, dice, estos dos estudios que acabo de mencionar exploran el espacio completo de los parámetros del modelo estándar y llegan a la conclusión de que el rango de universos que permitan la vida teniendo en cuenta varios parámetros es muy pequeño. Igualmente, por no enrollarme demasiado, ¿no? Pero igualmente Luke Barnes, a quien acabo de mencionar, él sí ha hecho la ciencia, él sí ha hecho los números en su paper que se llama, por deciroslo por si acaso alguien lo quiere mirar, en su paper que se llama The Fine-Tuning of the Universe for Intelligent Life, de 2012, pues él habla de muchos de estos cálculos, ¿no? Y él pues dice, ¿no? O sea, él en ese paper, en ese artículo, cita 200 publicaciones relevantes y dice así, solo puedo pensar en, dice handful, ¿no? 4 o 5 que solo tengan en cuenta un parámetro. Todas las demás tienen en cuenta más de un parámetro. Dice, la literatura científica no simplemente cambia un parámetro. Eso es un mito. Él dice que básicamente es un mito que probablemente es que cuando la gente quiere explicar este tema de forma que se le entienda, da un ejemplo. Pero que cuando tú te pones a mirar la literatura, resulta que sí que se tienen en cuenta muchos factores. Entonces, había dos preguntas. Una era, ¿es verdad que hasta ahora solo se ha tenido en cuenta un factor? Una vez más, cuando lo investigas, y desde luego este sitio me parece totalmente de una reputación altísima, pero resulta que parece que no es el caso, que la mayoría de científicos sí que tienen en cuenta varios factores, y segundo, que aún cuando se toman en cuenta varios factores, estos científicos siguen concluyendo que existe ese fenómeno del ajuste fino. ¿Tiene sentido? Más que Josué, ¿qué piensas? No, es que tengo poco que añadir a lo que tú dices. O sea, yo añadiría únicamente enfatizar, uno, que cuando se presenta este argumento en el debate se dice cuando se varían todas las variables encontramos algo parecido. No es cierto. Lo único que prueba el trabajo de esta mujer Daniela, es únicamente variar 4 y luego que, por ejemplo, es interesante la conclusión, lo que estaba leyendo ese último párrafo de Luke Barnes, lo tengo aquí justo delante, él dice que en 200 publicaciones que él lista en su paper, solamente 3 o 4 varían una, que el resto de ellas están variando varios de ellos. O sea, que toda esta gente que concluye haciendo los cálculos que hay un ajuste fino, no lo hacen variando uno, sino que lo hacen variando muchos de ellos. De hecho, él presenta gráficos así curiosillos, no sé si se va a ver, pero él presenta así algunos gráficos para mostrar dónde es el momento en el que se podrían formar esos lugares en los que la vida, el desarrollo de las estrellas, la progresión y demás sería posible. Por lo cual, sí, lo que Gerson dice me parece interesante. Todas esas cosas. Sí. Y fíjate, algo que Luke Barnes enfatiza muy a menudo es que él no está diciendo que nuestro universo sea el único que pueda permitir vida dentro de los cálculos. Pero desde luego lo que él y muchos de sus compañeros afirman es que parece que o sea, que de todo el espacio de probabilidades o de universos que hay, los que podrían albergar vida parecen ocupar una región muy, 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 muy pequeña de ese espacio y parece haber un número vastísimo en comparación de posibilidades en las que eso no ocurriría, ¿no? Lo cual, pues, me parece interesante.
Y una vez más apunta a esa forma de entender las cosas, ¿no? No estamos necesariamente proponiendo un argumento cerdado blanco-negro, pero estamos diciendo, ojo, es que resulta que cuando te pones a ver las cosas parece extremadamente, bueno, improbable. Que yo sé que en el diálogo se habló de hasta qué punto es apropiado hablar de probabilidades, que creo que ahí, yo tengo que decir, creo que ahí se metieron varias cosas dentro de la misma frase y se desecharon todas a la vez, cuando no sé hasta qué punto es así. Yo creo que dentro del sentido común y dentro de cómo solemos pensar los seres humanos, sí que tiene sentido decir es muy poco probable que esto ocurra así, y creo que esa es una frase que tiene sentido, y que si le ponemos una serie de ilustraciones, creo que la mayor parte de gente diría que claro, tiene sentido pensar así. Pero bueno, independientemente de probabilidades, ¿no? Que desde luego parece que los científicos que hacen los cálculos siguen diciéndonos que es así. No, está Lo genial. Lo cual es curioso, Enrique, para mi sorpresa, porque viéndolo digo, jope, entonces parece que sí que varían varias cosas, parece que son cosmólogos y especialistas no únicamente cristianos, sino también ateos, y que siguen concluyendo, después de variar más de un elemento, que sigue habiendo un ajuste fino. Y siguen proponiendo las alternativas que Gerson, por ejemplo, mencionaba en el debate, de, por ejemplo, el multiverso o la necesidad de... Sí. Sí, Oye, es que a mí eso... Dale. Perdón, no, di tú. Es Eres el que invitado. justo... No, pero mira, justamente iba a decir que tengo la sensación, Enric, de que te estamos interrumpiendo cada vez que hablas y que, Pues sería, que sería interesante escucharte. Te iba a preguntar, Okay. ya sé que has dicho que a lo mejor no es algo a lo que, pero te iba a preguntar si crees que tiene algún potencial este argumento, o si crees que, bueno, que hay alguna parte que digas, esto me resulta interesante, aunque sea algo conceptual o que todavía no has estudiado. No sé, me sí. encantaría escucharte. Sí, no. Yo, el argumento del ajuste fino, con el caveat ese de que no es uno que haya estudiado como muy a fondo, sí que es verdad que con los años le he ido cogiendo más aprecio y, como os decía, me parece que combinándolo también con otros argumentos aún da más fuerza, ¿no? Lo que decíais me parece genial. A Luke Vance sí que lo conozco, sí que me parece que es uno de los que más está trabajando el argumento del ajuste fino hoy, contemporáneamente, pero ya me miraré todo eso que decís más a fondo. Y lo que sí que a mí me sorprendió, saliendo un poco del debate y pensándolo y tal, porque yo pensaba, pero a ver, esto del ajuste fino, ¿desde cuándo se lleva diciendo? Desde los años que 50, 70, y nadie hasta ahora pensó nunca en variar más de una... Es que Constante. parece como lo primero que haría alguien, ¿no? En plan, ostras, variando una variable, ¿y qué pasaría si varío más de una y tal? No sé. A mí me parecía como lo evidente que se haría como inmediatamente y que casi tendrían que ser como lo más común, ¿no? Pero bueno, no sé, que ya lo miraré. Si me pasáis enlaces y tal, lo pondré todo en la descripción por si alguien lo quiere mirar. Y luego, obviamente, también quería decir, como voy a invitar también a Ignacio en algún momento, pues también que él, porque seguramente se quedó, le hubiera gustado desarrollar este tema muchísimo más, también le dejaré desarrollar y que diga él lo que le parezca, para no dar la sensación como que estamos, ¿sabes? En plan, No, jope. peleando con alguien que no seguro, puede... Pero Claro. y luego, trae muchos perdón, una cosa que os ingredientes. quería decir, pero di Josué, perdona. No, digo que seguro que Ignacio trae ingredientes nuevos y que lo Claro, mismo, exacto. después de escuchar, nos dice, no, ahí estáis equivocados, y lo mismo estamos. O sea que, No, y welcome. para eso están este tipo de discusiones, ¿no? Porque al final, o sea, una cosa que decías, Gerson, antes me ha gustado mucho, ¿no? Sí, porque yo creo que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Ateístas y ateos, ¿no? Que empezamos siempre en este tema como con opiniones muy fuertes de decir, esto está clarísimo, ¿no? Es como súper obvio que yo tengo razón, pero luego yo creo que el estudio de este tema de alguna manera te va matizando esa posición, ¿no? Y te va diciendo, bueno, sí, no estoy equivocado, creo que lo más plausible es la posición a la que he llegado yo y tal, pero obviamente no diría las cosas de la manera en la que las estaba diciendo antes de empezar realmente a estudiar este tema en serio, ¿no? Yo creo que esto es algo que, bueno, yo creo que es una experiencia común en ambos lados, ¿no? Quizás incluso alguien que a lo mejor es ateo o era ateo muy acérrimo, en plan, no hay ningún tipo de evidencia de esto, no tiene ningún puñetero sentido, no sé qué, pues empieza a estudiar y es inevitable que, obviamente, porque en este tema están trabajando las mejores mentes
han trabajado las mejores mentes del pasado y están trabajando las mejores del presente, pues es inevitable salir de ahí con una opinión más matizada y haber crecido pues en la apreciación de lo que el otro bando tiene que ofrecer y de realmente lo que hay en el tuyo, ¿no? Pero yo os quería comentar una cosa que estuve pensando sobre esto del ajuste fino y tal, porque yo luego incluso estuve pensando, a ver, pero incluso poniendo toda esta discusión del ajuste fino entre paréntesis, a lo mejor se podría como volver a plantear la pregunta de una manera como incluso más abstracta, en plan, abstrayendo de toda esta discusión sobre el ajuste fino, realmente, ¿dónde esperaríamos más que hubiera seres vivos, y no solo seres vivos, sino seres inteligentes, conscientes, con responsabilidad moral y tal? ¿Con la hipótesis de que Dios existe o con la de que Dios no existe, ¿no? Yo creo que incluso eso se puede plantear aparte de la discusión del ajuste fino y también es interesante, ¿no? Porque, no sé, o sea, yo honestamente, en un naturalismo como en el más común es que no lo veo para nada, o sea, es sorprendente. Yo creo que el hecho de que la respuesta típica a todo esto sea, no, bueno, una improbabilidad muy grande, pero pasan improbabilidades muy grandes, ¿no? Es como un accidente cósmico y tal. A mí me parece que esa respuesta en el fondo es estar concediendo que realmente bajo esa hipótesis es muy sorprendente lo que nos encontramos, ¿no? Y no sé, o sea, como os digo, ¿no? No me parece que sea súper definitivo ni nada, pero sí que me da como que pensar que incluso aparte de la discusión del ajuste fino, se pueda seguir planteando esa pregunta y de alguna manera, no sé, el naturalismo haya que modificarlo mucho para que realmente haga la evidencia de que nosotros existimos y tal, mucho más esperable que no, ¿no? No sé qué os parece a vosotros. Sí, de hecho, estaba escuchando una entrevista que le hacen a Daniela Pérez, justo en YouTube, creo que hace unos años, en la que ella habla de su tesis y del tema del ajuste fino, y ella menciona en algún momento esa idea de hoy tenemos que quizás, perdón por las palabras si no lo digo tal cual, ¿no? Pero dice esa idea de que tenemos que despertar a la idea de que el ser humano es un accidente y no es un ser... que está aquí con un propósito y con una especie de idea detrás de lo que observamos. Y yo creo que comparto quizás tu intuición, por llamarlo de alguna manera, Enric, de que creo que hace falta más fe para creer en esa especie no sé, de relámpago y, no sé, de casualidades antes que creer en una causa última del universo. Sí, sí. Sí, no sé, pues sobre todo queremos como adoptar hipótesis en las que de alguna manera como los puntos de evidencia más importantes no resulten súper accidentales, ¿no? Sino que la hipótesis realmente haga inteligible que se hayan dado esos efectos, ¿no? E incluso Total. incluso podríamos hacer eso dentro del mismo naturalismo, porque hay algunas propuestas naturalistas. Estoy pensando, por ejemplo, en Thomas Nagel, que si no habéis leído La mente y el cosmos, tenéis que leerlo porque es brutal, es un libro brutal. O sea, Thomas Nagel es súper ateo, ¿vale? O sea, es lo más ateo que te puedes echar a la cara, o sea, impresionante. Pues escribe un libro que se llama La mente y el cosmos, ¿por qué la visión materialista neodarwinista de la naturaleza es prácticamente seguro falsa, ¿vale? Y su idea ahí es justamente esta, ¿no? De que es el naturalismo materialista que está en boga hace que todas estas evidencias sobre la vida, el ser humano, la libertad, la responsabilidad moral, los valores y tal, sean como súper accidentales y que eso de alguna manera le resta credibilidad a esa hipótesis. Entonces él lo que propone es aceptar que además de las leyes físicas y químicas, hay lo que él le llama leyes teleológicas o leyes axiológicas, ¿vale? Que de alguna manera atribuyen mayor probabilidad a los resultados de las leyes físicas según el valor del resultado final, ¿vale? Es decir, si un camino por el que pueden ir las cosas físicas termina en algo que añade valor al universo, pues esas leyes axiológicas, ¿no? Ese principio del valor le da mayor probabilidad. Y entonces, bueno, pues eso es un naturalismo que yo creo que en la comparación entre hipótesis, si tú tienes ese naturalismo con un principio axiológico
en el que lo bueno, lo valioso, tiene mayor probabilidad de resultar saliendo, pues tienes que preferir eso, a menos, en igualdad de condiciones, ¿no? Obviamente tienes que preferir eso a un naturalismo en la que la aparición de este tipo de cosas sea simplemente algo bruto completamente, ¿no? O sea, una improbabilidad de un rango completamente ininteligible, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que luego está obviamente el tema de que, bueno, a mí esto es un punto que me parece muy interesante porque este tipo de naturalismo, con un principio más axiológico, ya es como si estuviéramos dando la vuelta completa y hayamos vuelto a Platón, ¿no? Porque Claro, Platón justamente planteaba la idea de bien como principio rector de toda la realidad y correcto. que era como lo que gobernaba todo el ser, ¿no? Entonces es como, genial, genial. Estamos llegando a Platón y al siguiente ya es Aristóteles y luego Tomás otra vez, ¿sabes? Sí, porque Entonces, te iba a decir que bueno. suena como una ética utilitarista al principio, pero después esa idea de axiológica suena a un bien que está por ahí de forma abstracta, Claro. que no vemos ni tocamos, pero tenemos que acercarnos a él, lo cual ya, digo, me estoy viendo a Platón por aquí difuso. Totalmente. Sí, Realmente es lo cual es curioso, Enric, porque súper interesante. la conversión al cristianismo de C.S. Lewis es un poco así. Él es un naturalista aférrimo, acaba llegando a una especie de dualismo platónico en el que entiende que existen ciertos objetos abstractos y finalmente termina en el teísmo clásico. Es que ese en el fondo es... Perdón, pero es que ese es en el fondo el viaje de la filosofía, porque empezamos con los presocráticos y tal, entonces llegan los atomistas, que son los grandes mecanicistas, que son los grandes naturalistas en el fondo, pero luego la insuficiencia de ese tipo de reflexión filosófica lleva a Platón y eso lleva a Aristóteles y eso termina llevando al teísmo clásico, ¿no? Entonces es como, a mí eso me da como esperanzas de que estamos terminando el ciclo, ¿no? Y estamos volviendo otra vez al inicio y tal. Pero bueno, no sé, yo creo que, claro, todavía queda como mucho prejuicio contra este tipo de filosofías, ¿no? Pero yo creo que eso es más una contingencia histórica de que le hemos dado al materialismo, lo hemos puesto en un pedestal que en el fondo yo creo que no tendría que estar ahí, ¿no? Y entonces cualquier cosa que tenga tufo no materialista es como que a priori ya lo hemos rechazado por ese tipo de prejuicio materialista, ¿no? Pero bueno, yo creo que Lo es cual la es siguiente interesante, Enric, frontera. pero Sí. creo que está cambiando. Por ejemplo, hay un momento en el debate en el que Rocío dice algo así como vivimos en un mundo en el que la mayoría de jóvenes son ateos, ¿no? Entonces, claro, ahí Gerson creo que dice, oye, careful, ¿qué quiere decir? ¿No? Y ella corrige y dice, ateos de la religión clásica. Vale, pero eso no significa que sean ateos en el sentido de que no crean o que sean naturalistas o materialistas Claro. en un término grande, sabiendo que estamos simplificando estos términos, ¿eh? Pero lo cual, de hecho, por ejemplo, es interesante, de hecho recomiendo a la gente verlo. Creo que el capítulo se llama Más allá, el primero, que está en Movistar Plus, que hizo Gabilondo. Y en ese primer capítulo que hablan sobre las religiones, entrevistan creo que a una mujer del CSIC, que ella trae una especie de estadística sobre los jóvenes españoles, en este caso. Y dice, la estadística, el número, no recuerdo el número exacto, pero es un número como muy grande, por encima del 60%, de que la mayoría de los jóvenes se consideran en búsqueda de algo espiritual. O sea, no creen que el mundo se pueda reducir a una dimensión física o material, sino que existe algo más a lo que aspiran, algo que les llene. Por lo cual sí que serían ateos de esa religión clásica ortodoxa, si quieres llamarla así, pero no son en ningún sentido ateos de ese tipo de ateos naturalistas de los que estamos hablando. De hecho, sería gente que diría, oye, esta explicación material no me es suficiente, tiene que haber más. Y eso es interesante. Lo cual me llama la atención, Enric, porque hay un resurgir también dentro de la filosofía de gente acercándose al aristotelismo de nuevo, que estaba pasado de moda y ahora ya vuelve a estar de moda. Sí, totalmente. Es apasionante realmente. Sí. Y pensando un poco en esto que acabas de decir, Josué, ¿no? De que a veces de un naturalismo que se nos queda corto, creo que quizá esa es la razón por la que me gusta que el evento tuvo esas dos partes. O sea, yo sé que fue frustrante, que nos faltó tiempo, soy el primero que lo piensa, soy el primero que piensa que si hubiésemos hablado solo sobre un tema, hubiésemos profundizado más, al final, como se dice sabiamente, el que mucho abarca, poco aprieta, pero, jope, supongo que si le das la vuelta, el que poco aprieta, pues quizá pueda abarcar más y eso significa que pudimos tocar más temas. Pero ¿por qué digo esto? Porque al final creo que la primera parte y la segunda tienen que ver.
tienen algo que ver. Si tú en esa primera parte intelectual me presentas una visión X, llámale un naturalismo que me diga que las cosas son X, Y y Z, vale, espérate que dentro de 10 minutos, cuando lleguemos a la segunda parte, voy a querer hacerte una serie de preguntas, ¿no? Entonces, quizá, pues, como decíamos, ¿no? Quizá una falta de satisfacción con una teoría que a lo mejor en la primera mitad tiene mucho que decir, pero ¿qué pasa con esa segunda mitad en la que si resulta que un montón de gente no le funciona, no le satisface y sigue ese viaje del que hablaba Enric? Por eso creo que es interesante, al menos en alguna ocasión, verlas juntas, ¿no? Y decir, vale, si en la primera mitad me has dicho esto, vamos a ver ahora qué implica esto en la vida real. Genial. Oye, pues si os parece, yo ya no tengo nada más que preguntaros. Ya os he preguntado todo lo que os quería preguntar. Si queréis vosotros añadir alguna cosa más y si no, si os parece bien y tenéis un ratito más, podemos dejar que la gente del chat os haga preguntas y contestáis lo que os salga de dentro. Del alma, ¿no? Vale, pues vamos a ello. Pues Vamos venga, a ello. pues vamos a ver. A ver, ¿es el Gracias momento de las por- preguntas? Dime, José. Gracias por las preguntas, Enrique, y gracias por el No, tiempo, tío. a Es un vosotros placer. por lo que hacéis, por la valentía también, porque como decíamos al inicio, yo sé que no es fácil tampoco como ponerse a hablar de estos temas y defenderlos en público y tal, y me parece realmente muy encomiable que lo hagáis y realmente os felicito y por vuestra disponibilidad también para hacer esto. Y nada, ahora es el momento de las preguntas, por favor que no sean cuántos son 12 más 1, sino que sean... A ver. A ver, Dios, segundo. Leonidas. Sí. Siempre hay traviesos, a que sí, por aquí, por Twitch, ¿eh? Sí, totalmente. A ver, segundo, voy a ver qué preguntas. A ver. Vale, a ver, ¿qué os parece? Esta es sobre el ajuste fino, ¿vale? ¿Qué opináis acerca de esta objeción? También es bastante común el ajuste fino, ¿no? Que el argumento del ajuste fino está como centrado en una definición de vida muy concreta, muy arraigada a la vida terrestre y tal, pero ¿por qué no podría haber otras formas de vida, ¿no? ¿Qué os parece esto? Yo a bote pronto y una vez más enfatizando algo que hemos dicho varias veces, que desde luego apuntaría a pues quizá las fuentes, ¿no? De hecho, quizá, Josué, sería interesante quizá mencionar algún libro, que yo sé que tú tienes un par de títulos de libros que podrían ser interesantes, pero así a bote pronto diría que cuando los expertos nos hablan del ajuste fino, no solo nos están hablando de un ajuste fino en las últimas etapas que llevan hasta nosotros. De hecho, se suele hablar de un ajuste fino desde los primeros instantes del universo, tal que si no hubiese habido ese ajuste fino, como digo, desde los primeros instantes del universo, es que el universo entero sería tan diferente o básicamente no podría haber. Es verdad que la pregunta de qué es la vida es una pregunta muy amplia, pero lo que nos dicen los expertos, no, es que estamos hablando de un nivel tan alto, tantas constantes y tan importantes, no solo constantes, leyes de la naturaleza o condiciones iniciales, que se cree que ningún tipo de vida sería posible. Al final estamos hablando de extremos, por ejemplo, como que solo hubiera un elemento de la tabla periódica que fuera el hidrógeno. ¿Qué tipo de vida va a poder haber si solo hay un elemento químico? Entonces, creo que una pequeña respuesta sería decir, bueno, es que parece que lo que nos dicen es que lo del ajuste fino no va solo de que ahora en 2022, por ridículo que parezca, no, ahora en 2022 puede haber, no, es que estamos hablando de que desde el principio las condiciones fueron tales que nuestro universo podía estar, ¿no? Y que la mayor parte de universos no podrían albergar vida, no solo basada en el carbono, sino ningún tipo de vida, por lo menos eso es lo que se nos dice. Josué, ¿quieres añadir alguna cosa? Sí, o sea, recomendad a la gente que si tiene interés, por ejemplo, Luke Barnes, este autor que hemos estado mencionando tanto tiempo, tiene un Q&A, un tiempo de preguntas y respuestas como este, de 90 minutos, con Capturing Christianity. Si lo quieren buscar directamente, The Fine Tuning Argument, y es Luke Barnes, y él está 90 minutos respondiendo preguntas de personas sobre el fine tuning ahí a tope.
Entonces, si les interesa muchísimo esto, les recomendaría sin duda esto. Y si quieres, te paso ahora después una lista de algunos libros interesantes, Enric, y tú si quieres los dejas en la descripción o lo que sea. Perfecto. Por si hay alguien que le interese más el tema. Pero lo que Gerson decía es interesante. El fine tuning no únicamente habla de la vida humana, sino que habla de la generación de estrellas, de la continuación de las mismas, de la generación de diferentes cosas, o sea, por ejemplo, generación y sustancia también de galaxias. O sea, no es únicamente de la vida humana cementada en el carbono es mucho más. ¿Sí? Sí, de la Justefino también hay un capítulo en la Blackwell Companion to Natural Theology, que está editada por William Lane Craig y también está muy bien. Y también responde esta objeción, o sea, que es muy típica. Entonces, cualquier autor que trate de este tema va a responder esta objeción, seguro. Vale, a ver, ¿qué más? ¿Qué otras preguntas tenéis que queráis que respondamos? Vale, a ver. No sé si esto quizás no lo habéis visto, pero ¿habéis visto un vídeo que tiene Javier Santaolalla criticando el ateísmo de Dawkins y tal? Yo recuerdo verlo en su momento. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo verlo y me gustó. Y recuerdo que me gustó y buen feeling. Ahora, si tuviera que repetir cosas que dijo, no recuerdo bien. Lo que recuerdo de Santaolalla es lo último que ha hecho, creo que con Jordi Wild, en el cual él ha criticado esa visión quizás un poquito más cientificista de decir Dios no existe. Y él dice esa idea más o menos, ¿no? De que conociendo únicamente como el 4% de lo que existe en el universo, cómo somos tan osados de afirmar de forma categórica que Dios no existe. Sí. Buen tío parece Santaolalla. ¿Tú lo conoces, Yo Rick? lo conozco personalmente, es un grande, sí, ¿Ah, sí. sí? Sí, muy crack. Vale, a ver. Una pregunta de Rafael, de la Cantina del Ateo. ¿Vosotros diríais que el ateísmo es arrogante y que es no científico? ¿O qué es lo que os parece a vosotros? Yo es que diría que es difícil meter el ateísmo como si fuera un ente y decir el ateísmo es tal. Me imagino que habrá ateos que son arrogantes y me imagino que habrá algunos que no, como me imagino que habrá algunos cristianos que son arrogantes por las actitudes y las formas en las que defienden ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que algunas veces se puede ver una cierta arrogancia, un cierto paternalismo, ¿no? De decir, bueno, voy a hablarte voy a intentar que lo entiendas tú, que obviamente eres más tal. A veces se usan ciertas palabras, sí, como que algo es infantil o como que algo es un poco por miedo. Creo que a veces, es un poco lo que decía al principio, creo que a veces la gente no se da cuenta de cuánto lo hemos pensado, aunque como digo, creo que a lo mejor hay algunos cristianos que no, pero entonces puede que algunas veces, algunas personas sí que muestren una cierta arrogancia, pero como digo, creo que al final esa arrogancia se puede ver también en cristianos, en teístas, en gente de otras religiones. Entonces no estoy seguro de poder decir que el ateísmo sea arrogante, ¿no? Creo que habría una conversación interesante sobre qué nos estamos sosteniendo o qué fundamentos tienes tú para estar tan confiado en tu posición, pero eso es un pelín diferente. Desde luego no hace falta ser arrogante para estar confiado. Sin duda. Y aparte, Gerson lo apuntaba un poco, pero tenemos que tener cuidado cuando hablamos de ateísmo, como de una caja compacta y pequeñita en la que entran todas las personas que niegan la existencia de Dios. Pero el ateísmo es enorme y te puedes encontrar, no sé, tío, personas como Richard Dawkins, pero también te puedes encontrar gente que va mucho menos lejos o que tienen versiones más neoplatónicas en algunos conceptos, o sea, que no son en ningún caso materialistas ni naturalistas, por lo cual creo que tenemos que tener cuidado en meter a todos los ateos o a todos los teístas en la misma caja. Creo que todos los teístas tampoco estamos en la misma caja y hay teístas arrogantes y teístas no arrogantes, como Gerson decía. Y de hecho creo que hay un viaje, antes hablábamos del viaje de las ideas, ¿no? De ciertos patrones, quizá incluso de la forma en la que hemos cambiado nosotros. Creo que también hay un cierto viaje
no quiero cometer ese error que tú justamente acabas de decir que no hagamos, pero creo que hay una cierta tendencia que ha ido variando, desde luego, con los años, con las décadas en el ateísmo, y tampoco hace falta, no es muy complicado verlo, ¿verdad? Ese nuevo ateísmo tan estridente, tan agresivo que se llevaba hace un tiempo, quizá, como digo, en una era donde quizá el pensamiento más pues, cuadriculado, más moderno, ordenaba un poco más, ahora estamos viendo que las voces ateas que hacen más tienen un tono muy diferente y que su tono no es, muchas veces no es, tu creencia es una tontería y además es perniciosa, es dañina para ti, para la sociedad. Muchas veces es, me alegro que hayas encontrado algo que te funcione. No creo que sea verdad, pero bueno, ¿no? Al final, pues es una forma un pelín más, como digo, quizá de la era de la posverdad, de ver las cosas, de lo que a ti te funciona adelante. Y creo que muchas veces los ateos que creo que hoy en día están haciendo más, pues tienen un tono mucho más conciliador, mucho más de hablar de los bienes de la religión, lo cual, como digo, a veces casi roza el paternalismo, pero que creo que también estamos viendo como cada vez hay menos quizá arrogancia, si es que como digo, no se puede hablar de que la hubiera, pero cada vez estamos viendo desde luego un tono un poco diferente, más conciliador, más cercano en algunas cosas. Y solamente por recomendar, Enric, si la persona que ha hecho la pregunta tiene esa sensación de que existe una especie de arrogancia en el ateísmo, quizás recomendarte, por No ejemplo... creo, porque se llama La Cantina del Ateo, entonces. Pues o si lo cree que existe en el otro lado, le recomiendo, por ejemplo, hay un podcast que lo puede encontrar en YouTube, que es The Big Conversation, como la conversación grande, en el que normalmente entrevistan a un ateo y a un cristiano sobre diferentes temas. Y es muy guay porque son conversaciones muy abiertas, honestas, tranquilas, que no son nada guerrilleras, y encontramos posiciones bastante humildes y conciliadoras entre ambos. Es decir, hay cosas que no entiendo, hay cosas que incluso en sitios en los que están juntos. O sea, es muy guay, por ejemplo, escuchar a ateos como Peter Singer o a algunos humanistas, sí, o incluso ateos como Daniel Dennett. Es que es muy interesante de ver que el scope es mucho más grande de lo que pensamos. Totalmente. ¿Por qué os parece que el Kalam y el ajuste fino son como más populares que las vías tomistas? Al menos por lo que respecta a debates y tal. Es súper sencillo porque son muy fáciles de explicar y son intuitivos. O sea, a mí el Kalam no es el argumento cosmológico que más me interesa, me parecen mucho más interesantes a algunos otros desde el aristotelismo, desde la potencia y el acto. Hay algunos que me parecen más interesantes. De hecho, hay que recomendar el libro que tradujo Enrique de Fesser, que es un espectáculo en esa parte. Pero creo que esos dos se usan por la sencilla razón de que son fáciles y rápidos. El Kalam te lo puedo explicar en 30 segundos. La vía tomista en 30 segundos no te la puedo explicar, la verdad. Tampoco sé si la entendería del todo, pero bueno, digo, si la entiendes, como Enrique, explicarte en 30 segundos supongo que no, pero el Kalam sí puedes hacerlo. Entonces creo que se suelen usar por esa razón, porque creo que hasta un público que no esté formado en filosofía y en teología puede entenderlo, seguirlo y ver la profundidad del mismo. Entonces creo que normalmente se usan esos dos por esa razón. Yo creo que el Kalam se beneficia también de que quizás la segunda premisa en el imaginario popular está como muy establecida, ¿no? La idea de que el universo empezó a existir. Y que quizás si estuviéramos en otro momento histórico, o quizás termina virando el consenso científico al respecto, o cuestionándose más esta idea de que el universo quizás no empezó a existir, o no tiene, o volvemos a modelos eternos y tal, quizás ahí se resiente un poco la popularidad del Kalam, porque entonces tendrías que dar los argumentos a favor de tal, y esos son argumentos que realmente son complejos de entender. Claro, si ahí tienes que hablar, por ejemplo, de regresiones infinitas, creo que sería una conversación interesante, pero de nuevo te metes en un barrizal, porque te metes en una conversación un poco, sí, difícil, en la que es posible que haya gente que se pierda. Fíjate lo que ocurrió, Enrique, esto es interesante. Mucha gente cuando acabó el debate me dijo, la primera parte en la que había estado hablando Ignacio, Gerson y tú, no he entendido nada. Había gente que decía, no he entendido absolutamente nada cuando habéis puesto a discutir sobre el tema ese del ajuste fino. Y no creo que entrara muy profundo. Entonces creo que la consecuencia de quizás meterte en algo un poquito más, pues puede suponer que la mayoría de gente que esté allí no entienda ni papa. Y creo que ahí, claro, el Kalam y el ajuste fino
son más fáciles de entender, a no ser que te metas en eso lo que hablamos, una regresión infinita, o el principio de causalidad, o algunas cosillas de esas que pueden salir, sí. Bueno, sí. Venga, pues si os parece hacemos 2 preguntitas más y lo cerramos. Si os parece bien. Genial. Sí, Enrique, interesante, porque Gerson, tú normalmente que no te vas a dormir, tío. Yo me voy a dormir hace 2 horas o algo así. O sea que ¿Te dejan dormir tus niños o no? Por la noche sí, a las 6 no, pero por la noche duermen bien. A las 6 no. A las 6 no. Pero no os preocupéis porque ya he pasado la curva del cansancio. Ahora ya estoy un poco en el hype ese que creo que a la mayoría de personas les entra a las 2 de la mañana y yo estoy a las 12 aquí. Entonces no os preocupéis que ya he pasado la curva del sueño. Verás mañana a las 7 de la mañana, dentro de un rato, Enrique. Gerson, acordándose de ti. Sí. Me envías un WhatsApp, en plan, cabrón, no sé qué. Venga, pues hacemos 2 preguntas. ¿Queréis comentar algo de la tetera de Russell? Nos preguntan aquí si la tetera de Russell te lleva al ateísmo o al agnosticismo, ¿no? ¿O qué os parece como argumento? Si queréis comentar alguna cosa al respecto. Enrique, ayúdame a no equivocarme. Estamos hablando, o sea, sé que es pero estamos hablando de una idea parecida a cómo podemos demostrar que no existe tal cosa como, o algo así, ¿verdad? Sí, yo siempre lo he entendido como un argumento a favor de que el ateo de alguna manera no tiene carga de la prueba, ¿no? O sea, que igual que nadie está obligado a demostrar que no hay una tetera orbitando, no sé qué planeta era, ¿no? Orbitando Marte, pues que el ateo tampoco está obligado a demostrar ni siquiera a tener argumentos en contra de la existencia de Dios, sino que simplemente es como el punto de partida y tal, ¿no? Que hay esa idea, de hecho, es algo que conscientemente y a propósito evitamos, que era entrar en la semántica de qué significa la palabra ateo, porque me parece una discusión que es un poco... A mí me pone muy nervioso esta discusión. Sí. Me pone muy nervioso. Pero porque además no estoy seguro, no la compro. Porque a veces, parecido a lo que decías de la tetera, ¿no? A veces se dice algo así como, bueno, es que no hay este es un ejemplo común, no hay una palabra para una persona que no colecciona sellos, o no hay una palabra para una persona que no cree en X, Y, Z, ¿no? El ejemplo de los sellos es común. Y a mí, siempre que pienso esto, pienso, ya, pero es que eso no afecta a tu vida tanto como si hay un Dios o no hay un Dios, y sobre todo el tipo de universo que resulta de ello. En el inicio de la conversación en Ciudad Real hay un punto que intentamos hacer y que no sé hasta qué punto fue obvio en ese momento porque luego no salió demasiado, pero que es... ojo, que al final cada cosmovisión me está ofreciendo una imagen de la realidad. O sea, al final cada cosmovisión me está diciendo el universo es, por lo menos hasta cierto punto, es de esta forma, no es de esta forma, y eso tiene una serie de consecuencias, ¿no? Entonces, ante la sugerencia de, bueno, ¿y qué pasa con una tetera que no puedes demostrar, que no diría, ya, pero es que eso no es tan relevante en tu vida como lo sería obviamente si hubiese un Dios o si, como dice el naturalismo, no hay un Dios ni nada parecido a Dios, por varias razones. Para empezar, porque eso habla de quiénes somos nosotros. Si el ser humano fue creado a partir de un creador, o si el ser humano, y hay más opciones, pero o si el ser humano fue el producto del azar y del tiempo, eso tiene algo que decir acerca de nuestras vidas. Así que esa sería una primera razón por la que claro que importa y por tanto claro que no es lo mismo que hablar de una tetera flotante, ¿no? El monstruo de los espaguetis o lo que sea, no es lo mismo. Segunda razón, no solo tiene que ver con quiénes somos, tiene que ver con el tipo de vidas que llevamos, tiene que ver con cuando miramos hacia adelante, por usar casi un eufemismo, ¿no? Tiene que ver con nuestra visión de la esperanza, que al final es un tema del que todos hablamos. Sí, o sea, es que al final tiene que ver con cómo entendemos la realidad, quiénes somos nosotros y cuál es nuestro lugar en la realidad. Por tanto, a cualquier persona que dijera eso le diría, ya, pero es que haya una tetera o no es comparable con que haya un Dios que te creó o no. Son cosas diferentes. Sí, creo que el punto crucial es que las ideas tienen consecuencias y hay ideas que tienen más consecuencias que otras.
Hay un libro de Nietzsche que es Gaia Ciencia, que me parece espectacular porque Nietzsche introduce ahí a un personaje muy curioso que es un loco. De hecho, lo denomina así, sin nombre y sin más. Y ese loco se pasea por una aldea gritando, diciéndole a la gente, oye, que Dios ha muerto. Entonces, claro, la gente que es un poblado de ateos le dice, como diciendo, ya era hora que te dieras cuenta, chicos, llevamos sabiendo hace mucho tiempo. Y lo que él les dice es una idea que me parece brillante. Oye, que si Dios ha muerto, no podéis seguir viviendo como si existiera. Que la idea que Nietzsche quiere que el lector entienda es, si Dios no existe, el mundo cambia. O sea, si hemos construido el fundamento occidental sobre la existencia de Dios y un Dios bueno, oye, que si ya no existe, nos cargamos el edificio. Y eso es interesante, porque Nietzsche está diciendo, oye, si no existe, tenéis que vivir de una forma diferente. No vale decir, Dios no existe, pero vivo como si existiera, porque eso es complejo en todos los sentidos. Sí, entonces creo que no es únicamente decir, no existe, vale, no existe, entonces ¿eso qué implicaciones tiene? Oye, ¿cómo respondes a las preguntas que decíamos antes? ¿Cómo respondes al universo que observamos? ¿Cómo respondes a tu misma naturaleza, a tus anhelos, a tus deseos? ¿Cómo respondes a la persona de Jesús? Oye, ¿cómo respondes a tu miedo a la muerte? ¿Cómo respondes a todas esas cosas que tienes que responder? Y no vale únicamente con una negación de una premisa, esa premisa tiene consecuencias. Sí. Muy bien, pues si os parece bien, con esto lo cerramos. Por favor, decidnos, bueno, lo último que queráis decir, si queréis decir algo, y decirle a la gente dónde os pueden encontrar. Si alguien dice, oye, quiero saber más de lo que hace Josué, de lo que hace Gerson y tal, ¿dónde os pueden encontrar? Gerson. Nada, pues oye, que ha sido un verdadero placer, Enrique. Como ha dicho Josué muchas veces, es de verdad más que un placer, nos hacía mucha ilusión. También, pues bueno, invitar a la gente a que siga pues siendo parte, ¿no?, de este tipo de conversaciones en la medida de lo posible. A nosotros nos encanta hablar con gente real, con personas reales, así que desde luego sentidos libres de escribirnos. Los dos trabajamos para Fundación Pontea, la cual podéis encontrar en redes, en YouTube. Tenemos un canal de YouTube con un montón de vídeos y de igual forma creo que los dos estamos sobre todo en Instagram, nos podéis encontrar, nos podéis escribir y como digo, nos encanta escucharos. Sí. Sí, aparte de Instagram, yo mencionaré un poquito, sacaremos un proyecto nuevo que se llama El Cafetal en los próximos meses y estaremos conversando y teniendo entrevistas con personas que no piensan como yo y las estaré entrevistando, conversando con ellas. De hecho, Ignacio es uno de los invitados, lo digo aquí en primicia. Y será interesante, así que os animo a que podáis seguir en Instagram El Cafetal e ir viendo las cosas que vayamos poniendo. Pero sí, como Gerson decía, estamos a vuestra disposición en todos los sentidos. Podéis contactarnos a través de las redes o a través de directamente la fundación y la página web. Genial, pues muchas gracias, Josué, muchas gracias, Gerson. Ha sido realmente un placer, se me ha pasado volando el tiempo. Yo creo que ha estado genial, hemos tocado muchos temas y ojalá volvamos a coincidir en persona en algún momento. Sí, estaría guay. Enrique, muchas gracias, tío. Muchas gracias. A vosotros.